Hola, ¿has oído hablar de la medida directa, semidirecta, indirecta? ¿Sabes cuándo se utiliza cada una? Quédate hasta el final porque de eso vamos a hablar hoy aquí en Darigoco, mi canal. Aquí hablamos de instalaciones eléctricas. El tipo de medida que debe utilizar una obra está determinado por la normatividad del operador de red y a su vez esta debe estar enmarcada dentro de lo establecido por la CREC, que es la Comisión Reguladora de Energía y Gas de Colombia. El nombre de esta normativa cambia según cada empresa de servicio público. Muchas la llaman norma de acometidas y medidas o de acometidas y medición. Pero incluso tenemos casos como el de la costa atlántica en donde se le conoce como especificaciones particulares para instalaciones de conexión y enlace, un nombre que también es de mucho uso a nivel internacional. Tenemos tres posibles tipos de medición: la directa, semidirecta, indirecta, y esto está determinado por la capacidad instalada. Es decir, no es lo mismo que el proyecto sea de 15, de 50 o de 150 kVA, por citar algunos ejemplos. Para efectos ilustrativos voy a tomar como referencia los límites de carga de instalaciones eléctricas en el Caribe colombiano, pero para otras regiones el análisis es el mismo, solo que debe consultar en la normativa que mencioné hace un momento cuáles son los valores equivalentes. La medida directa es cuando las señales de tensión eléctrica y de intensidad de corriente van directamente al medidor, de allí su nombre. Por ejemplo, si es una acometida de 120 voltios y en un determinado momento van entrando 35 amperios en la instalación, esa misma corriente va pasando a través del medidor y el voltaje aplicado también es de 120 voltios. Este es el tipo más común de medida, lo tienen la mayoría de las casas, también los apartamentos de un conjunto multifamiliar, los pequeños locales comerciales, etc. En la costa se puede implementar para cargas de hasta 28 kVA, incluso 30 kVA si el sistema es trifásico. Pero realmente el límite de carga depende del tipo de sistema en baja tensión de la acometida. No es igual para un sistema monofásico bifilar que para uno trifilar, por ejemplo, o un bifásico trifilar que el trifásico. Si no tienes clara la diferencia entre estos, aquí te estoy recomendando unos videos cortos que publiqué al respecto. El precio también depende del sistema, pues el tipo de medidor, así como la caja dentro de la cual va alojado, el calibre de la acometida, entre otros factores, varía considerablemente. En la figura podemos ver un caso típico de medida directa. Allí se ve el cable tipo acometida que viene desde el poste, llega a la fachada, en este caso, entran los conductores al medidor y salen de este y se dirigen hacia el tablero de distribución de la instalación. Parece como si fuera un cable, en realidad dentro de este van los conductores que correspondan, 2, 3 o 4 según el tipo de acometida. La medida semidirecta se diferencia de la anterior porque la intensidad de la corriente que entra a la instalación no puede pasar a través del medidor porque lo dañaría. Usualmente ese límite está por el orden de los 100 amperios. De manera que hay que recurrir a lo que conocemos como transformadores de corriente, que vienen a ser unos elementos que envían al medidor una señal de corriente proporcional a la que realmente está llegando al sistema. Este tipo de transformadores es diferente a lo que conoce la mayoría de las personas que ven en los postes y subestaciones, pues esos reciben el nombre de transformadores de potencia. Los transformadores de medida son más pequeños y tienen otras características y formas. También poseen algo como la relación de transformación. Ejemplo, un transformador de 400 a 5 quiere decir que si a la instalación van entrando 400 amperios, él solo manda 5 amperios hacia el medidor. Al igual que en la medida directa, la medida semidirecta también se implementa en baja tensión. Acá en la costa atlántica se utiliza para las cargas mayores a 28 kVA hasta los 112,5 kVA. Este tipo de medida debe usarse en la mayoría de obras con transformador. Por ejemplo, un proyecto de 50, 75, 112,5 kVA, por citar algunas cifras. También es altamente probable que la medida de áreas comunes en un multifamiliar sea de este tipo. El precio de este tipo de medición ya puede ser 3, 4 y hasta 5 veces más que el de la medida directa, aproximadamente.
Aquí en la figura podemos ver un transformador, el cual está alimentado de una red de 13.200 voltios, 13,2 kilovoltios. Allí la estamos indicando. Y la salida en baja tensión del transformador, miren que antes de llegar al medidor pasa por una cajita, aquí la estamos indicando, dentro de la cual están los transformadores de corriente a los cuales me estaba refiriendo hace un momento. Y luego sí, la señal prosigue su camino rumbo al medidor e ingresa a la instalación. En este caso, pues esta es una situación donde tenemos la medición ubicada en el exterior. En ocasiones está en el interior, básicamente es lo mismo, solo que está ubicada dentro de unos gabinetes, dentro de unos armarios en el interior de la instalación. En cuanto a la medida indirecta, acá en la región Caribe debe implementarse para cargas superiores a los 112,5 kVA. Por ejemplo, un edificio con su estación de 150 kVA, la industria, centros comerciales medianos y grandes, por citar algunas situaciones. Recibe este nombre porque al medidor no llega directamente ni la señal de corriente y tampoco la de tensión. Así que además de transformadores de corriente, requerimos de otro tipo de transformadores de medida llamados de tensión o potencial. Estos últimos también tienen relación de transformación, así como los transformadores de corriente. Este tipo de medida es el que tienen las acometidas en media tensión, que en nuestro caso son a 13,2 y 34,5 kilovoltios. Y en cuanto al precio, aquí tenemos un salto exponencial, pues estamos hablando de multiplicar el precio de la acometida semidirecta como por 15 o 20. Cada uno de estos transformadores de medida cuesta millones, así como un medidor que pasa del $1.000.000 o varios millones incluso. Todo esto está reglamentado y no es susceptible a mayores interpretaciones o gustos. Ya vemos entonces que el precio del sistema de medición de un proyecto es de enorme impacto, pues una medida indirecta perfectamente cuesta 100 veces más que la medida directa. Sin embargo, esto no está sujeto a mayor análisis y elección. La reglamentación determina cuál es el sistema que debe ser utilizado en cada caso. Y al cliente prácticamente le queda una única opción: escoger el proveedor. Es decir, si se la compra directamente al operador de red o si lo hace de manera particular recurriendo a marcas y referencias que estén homologadas por la empresa de energía con los respectivos certificados y protocolos de prueba que por supuesto tiene que entregarle a esta. Aquí en la imagen tenemos un caso de sistema de medida indirecta, no uno, dos sistemas de medida indirecta. Por supuesto son de clientes diferentes. He seleccionado especialmente esta imagen porque nos va a servir para contrastar varias cosas. Primero miremos que en la parte superior, aquí estamos indicándolo, tenemos una medida indirecta en lo que llaman dos elementos. Fíjense que hay dos transformadores de corriente, que son estos gorditos como redonditos que pueden ver aquí, y tenemos dos transformadores de tensión, que en este caso son transformadores de tensión, cada uno de dos bujes. Algunos le llaman ¿y qué cachos a eso? Bueno, dos cachos, si utilizamos esa terminología coloquial. Y en la parte inferior, en las crucetas de abajo, para otro cliente, tenemos la medida en 3 elementos. Vean que la medida en 3 elementos lleva 3 transformadores de corriente y 3 transformadores de tensión. Y por cierto, en este caso, los transformadores de tensión también son diferentes, porque mire que aquí tenemos transformadores de tensión de un solo buje, mientras que en la parte superior, en el otro sistema que es de 2 elementos, teníamos transformadores de tensión de 2 bujes. Los hay de ambos, se pueden utilizar de ambos, lo que cambia es la manera de conectarse. Por supuesto que la medición en 3 elementos es más costosa que la medición en 2 elementos. Sin embargo, es la que mayoritariamente se utiliza. Eso está reglamentado. La medida en 2 elementos
solo está permitida en ciertos casos puntuales y no vamos a referirnos a ellos en esta oportunidad. La señal de corriente entonces pasa a través de los transformadores de corriente, valga la redundancia, y se dirige hacia los medidores que los tenemos aquí en la parte inferior. Y lo mismo ocurre con la señal de tensión. Pasa por el transformador de medida y va directamente hacia el medidor. Aquí abajo tenemos los medidores. Realmente 2 de esos medidores corresponden al sistema que tenemos en la parte superior. Hay un tercer medidor que desde aquí no puedo distinguir claramente cuál es, que corresponde a otro sistema, no a ellos. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, compártelo, suscríbete. Nos vemos en la próxima. Recuerda, aquí hablamos de instalaciones eléctricas. Chao.